Vamos a bailar el mono de alambre. Bienvenidos. Vamos a ver, bienvenidos, Judy. Vamos a ver fisiología del equilibrio ácido-base. Bueno, vamos a ver trastornos de ácido-base, pero yo te quise incluir esto de fisiología, más o menos como un recordatorio para que vayamos la sintonía, en el mismo hilo. Entonces, vamos a empezar diciendo qué es el pH, potencial de hidrógeno. ¿Y a qué se refiere potencial de hidrógeno? Pues es la cantidad de iones de hidrógeno que tiene pues cierta sustancia, cierto componente, y que se expresa en un logaritmo que va del 0 al 14. 7 es neutro y todo lo que está por debajo de 7 es ácido. ¿Qué es un ácido? Aquel que puede donar un ion hidrógeno. Entre más cercano esté al 0, va a tener más acidez porque tiene más iones hidrógeno. Y todo lo que esté por encima del 7 es base. ¿Qué es una base? Aquella que puede aceptar un ion hidrógeno. Y lo hace en grupos hidroxilo, que son el OH. Así lo aceptan, en OH. Entre más lejos, o entre más cerca esté más bien del 14, va a ser más básica y va a tener más hidroxilos. El medio interno, o sea, el cuerpo, tiende a ser ácido, porque como resultado del metabolismo de muchas sustancias y muchas moléculas, hay ácidos. Y estos los dividimos como volátiles, que son aquellos que son gases, y no volátiles, que son aquellos que no son gases. Los volátiles, pues, el dióxido de carbono, que se obtiene a partir del metabolismo. ¿Metabolismo de qué? De los carbohidratos en el ciclo de Krebs. ¿Qué obtenemos en el ciclo de Krebs? ATP, agua y dióxido de carbono, que eliminamos a través de la respiración. Y los no volátiles, que son los que te digo que no son gases, pues incluyen entre ellos el ácido carbónico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el fosfórico, y estos se van a eliminar a través del riñón. Ahora, como te digo, pues el cuerpo tiende a la acidez porque su metabolismo obtiene ácidos. Entonces, este, él tiene defensas para evitar fuertes cambios en el pH, porque el cuerpo no soporta cambios o modificaciones en su pH. Entonces, ¿cuáles son estas defensas? Son tres. La número uno son los amortiguadores o buffers. Estos actúan de segundos a minutos, es decir, que son inmediatos. O sea, inmediatamente se desprende un hidrógeno, los amortiguadores o los buffers van y se pegan a él y entonces hacen que ya no sea tan ácido. Ahora, el segundo es el ciclo respiratorio, que se tarda en llevarnos a la homeostasis de 30 minutos a 24 horas. Y por último, los riñones, que es el más efectivo, es el mejor, la mejor defensa de todas, pero también es la más tardada. Se tarda en alcanzar un equilibrio ácido base de 3 a 5 días. ¿Ok? Ahora, aquí dice amortiguadores. ¿Ok? ¿Cuáles son los amortiguadores? Son principalmente tres. El primero es el bicarbonato, que es el principal amortiguador extracelular. ¿Y cómo actúa el bicarbonato? El bicarbonato se une a un hidrógeno y a través de la anhidrasa carbónica forman el ácido carbónico. Después, otra vez por acción de la anhidrasa carbónica, se convierte a una molécula de agua y una dióxido de carbono que puede ser eliminada a través de la respiración. ¿Ok? Pero aquí ya se junto con un hidrógeno, que es un ácido, y ya no lo dejó ser un ácido tan fuerte. O sea, un H solito es muy fuerte, pero ya si lo encuentras en este componente ya no es tan fuerte y después se puede pues eliminar. Entonces, bicarbonato. Luego, el fosfato es el amortiguador intracelular más importante y funciona algo parecido. El fosfato se une a ciertos ácidos muy fuertes y los convierte en ácidos débiles. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. Y por último tenemos las proteínas como la hemoglobina. La hemoglobina, este, pues prácticamente lo que hace es que en los glóbulos rojos, digamos que es como una cárcel para los ácidos, ya sea para el dióxido de carbono o para el hidrógeno, se puede unir a ellos como si fuera una cárcel y así evitar que sean tan ácidos tan fuertes, sino que los mantiene encarcelados y así pues digamos, reduce la acidez, ¿no? Esto pues no es tan importante, no lo vimos, no creo que lo pregunte, pero es para que estemos en contexto. Después la respiración, cómo modula el pH a través de la ventilación. Cuando exhalamos liberamos dióxido de carbono, entonces un aumento en la frecuencia cardíaca disminuye el dióxido de carbono.
Si disminuye el dióxido de carbono, ay, perdón, si disminuye el dióxido de carbono, que es un ácido, quiero que te quedes con esta idea, el dióxido de carbono es un ácido. Si disminuye, entonces disminuye, ay, disminuyen los ácidos y por lo tanto tendríamos lo contrario. Cuando disminuyen los ácidos que tenemos, una alcalosis. Ahora, por el otro lado, una disminución en la frecuencia cardíaca aumenta el dióxido de carbono y eso nos lleva a tener más ácidos. Ahora, el riñón. El riñón lo que tiene es que puede hacer ya sea orina ácida o orina básica dependiendo de las necesidades del cuerpo. Y regula el ácido base a través de tres funciones principales, que es la reabsorción de bicarbonato, ¿no? Que es un buffer. Secreción de hidrógenos, se puede eliminar de ellos por la pipí. Y la creación de bicarbonato nuevo, para que amortigue más ácido. Y ya. Ahora sí vamos con ya lo que vimos en clase. Y vamos a ver primero qué es una gasometría. Bueno, ¿qué es una gasometría? Es literalmente su nombre. Es un estudio que mide los gases en la sangre. Además de los gases, pues también la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono. Además de los gases, también puede medir el pH y algunas moléculas, como por ejemplo el bicarbonato, el sodio, este, y otros iones, pero los mide en su forma libre. A diferencia, por ejemplo, si nosotros tomamos un calcio sérico, no es lo mismo tomarlo en una gasometría porque la gasometría lo puede medir en su forma activa, en la forma, en esa fracción de todo el calcio que está activa, ¿ok? Eso es como un disclaimer. Y ya después tenemos que pues va a ser el estudio más solicitado en urgencias. Y la gasometría se puede hacer ya sea venosa o arterial. Las indicaciones para hacer las venosas son alteraciones metabólicas. Y para hacer las arteriales, solo está indicada en trastornos respiratorios, porque es en donde nos interesa ver en sí las presiones de los gases, especialmente del oxígeno. Pero, pues hay que decir que la mayoría de las gasometrías se hace arterial, que no debería de ser, no está indicado, y pues además tiene muchas complicaciones o desventajas que ahorita vamos a ver, pero pues en sí la gasometría arterial solamente se debería de hacer para trastornos respiratorios. Y bueno, supuestamente el profe puso una diapositiva donde dividía a la gasometría en fase preanalítica, que es el procedimiento para tomar la muestra, y en fase analítica, que es cuando ya lo interpretamos. X. Bueno, ¿el procedimiento en qué consiste? En la maniobra de algo. ¿A qué se refiere la maniobra de algo? Aquí voy a grabar. Bueno, primero tenemos que ubicar los pulsos cubital y radial. El radial pues es el que está del lado del pulgar y el cubital el que está del lado del meñique. Entonces aquí los ubicamos. Ras. Y después le pedimos al paciente que abra y cierre la mano, abra y cierre la mano, abra y cierre la mano. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta en cuál pulso lo sentimos más. Digamos, el más común es el radial. Ya lo sentí en el radial y ahora lo que hago es ubicar la arteria, donde siento ese pulso, entre dos dedos. Y ahí ya puedo funcionar. La punción se hace a casi 60 grados de inclinación y se hace con una aguja que tenga una jeringa heparinizada de 1 mililitro hasta 5 mililitros. Em, Se supone que hay agujas especiales que ya vienen heparinizadas, pero si no, tú puedes agarrar una jeringa de insulina y meterle heparina y ya. Yo vi en video que la muestra mínima que se necesita es 1 mililitro, pero el doc dijo que son 5 mililitros. Entonces aquí yo te recomiendo que te aprendas que 5 mililitros es la dosis mínima. Ahora, ¿cuáles son los criterios de rechazo de la muestra? Que esté coagulada, que se te haya olvidado ponerle la heparina o que tenga burbuja. Ahora, las desventajas de la gasometría arterial es que es dolorosa, puede causar aneurismas y es por eso que está contraindicada tomarla de una arteria femoral, porque al ser una arteria tan grande, si le haces un aneurisma y se rompe, ahí sí ya te vas a conocer con Diosito. Después,
daño neurológico, bueno, daño del nervio, porque pasa pues muy cerca de la arteria, isquemia distal, porque estás robándole la sangre arterial que le está llegando a las partes más distales de la mano, y pues el sitio de punción puede ocasionar una infección. Y más bien, puede haber una infección en el sitio de punción, es que lo dije raro. Bueno, la muestra idealmente debería de ser analizada en los próximos 5 minutos. Entonces, muestra mínima 5 mililitros, analizada en 5 minutos idealmente, pero sabemos que no es así. Muy pocas veces lo van a dar minutos, ¿verdad? Después tenemos indicaciones, pues ya lo dijimos, trastornos respiratorios. Aquí que entra, trastornos infecciosos, trastornos vasculares como un tromboembolismo, obstructivos como un EPOC, restrictivos como un asma, enfermedades intersticiales, derrame pleural, SAUS, prácticamente todo lo que tenga que ver con el pulmón es un criterio, una indicación. Y también la valoración ácido-base. Y es muy importante que al llenar una solicitud de una gasometría, especifiquemos al laboratorio si el paciente tiene fiebre y si tiene soporte ventilatorio con oxígeno, porque estos parámetros pueden modificar los valores y por lo tanto requiere que se le haga una corrección en el gasómetro. O sea, solamente es como de meterlo en la maquinita y ya solita lo correcto. Y ya. Y ahora sí viene lo chido, que es la interpretación. Bueno, la interpretación consiste en 3 pasos, que son estos tres, pero la verdad yo me inventé un cuarto y un quinto, porque creo que así es más fácil, ¿ok? Entonces, el paso uno es ver el pH. El pH normal es de 7.35 a 7.45. Estos valores normales creo que son pregunta de examen porque me dijo Moni, así que atenta. De 7.35 a 7.45. Cualquier cosa por arriba de eso es alcalosis normal o cualquier cosa por debajo de eso es una acidosis. Después, el paso 2 es revisar la PACO 2 o la presión parcial de dióxido de carbono. El valor normal es de 35 a 45. Y el doc dijo, en Pachuca, porque estamos por la altura a nivel del mar que tenemos, puede ser hasta 31. Pero dejémoslo en 35 a 45. Cualquier cosa que esté por encima de eso es acidosis. ¿Por qué? ¿Qué es el dióxido de carbono? Un ácido volátil, entonces es un ácido. Si hay mucho, es acidosis. Si hay poco, pues es alcalosis. Ahora, el tercer paso es ver el déficit de base. El déficit de base prácticamente se refiere al bicarbonato que estamos utilizando para amortiguar esos ácidos, ¿ok? O sea, ¿cuánto bicarbonato estamos ocupando? Entonces, el déficit de base nos habla prácticamente de eso. El valor normal es de -2 a +2 miliequivalentes por litro. Ahora, si es un valor positivo, estamos en una alcalosis. Y si es un valor negativo, estamos hablando de una acidosis. ¿Por qué? Un déficit de base negativo me está diciendo que este, estoy ocupando más, más bicarbonato del que tengo, porque es una acidosis. Y si tengo más, les está hablando de que no estoy ocupando todo el bicarbonato que tengo. ¿Por qué? Porque estás en un estado de alcalosis. Ahora, los trastornos respiratorios, bueno, pues aquí te voy a decir esto, y seguramente ya te sabes, pero cualquier problema respiratorio, ácido base, es compensado por el riñón, ¿ok? Y viceversa. Cualquier trastorno ácido base metabólico que se refiere al riñón, metabólico va a ser compensado por el pulmón, ¿ok? Respiratorio. Entonces,
Trastorno respiratorio es compensado por el metabólico, o sea, por el riñón, y cualquier trastorno metabólico es compensado por el pulmón, o sea, respiratorio. Entonces, para mantener pues la homeostasis, ¿no? Entonces, aquí pasa que los trastornos respiratorios se dividen en agudo y crónico. Los agudos no llegan a modificar el déficit de base, porque pues precisamente es agudo, y dijimos que el riñón se tarda varios días, entonces no lo alcanza a modificar, no alcanza a hacer esa corrección. Pero cuando es crónico, pues ya lleva varios días y el riñón se tarda varios días, entonces sí le da chance de modificar ese déficit de base, ¿ok? Entonces, cuando tengamos un déficit de base normal o no modificado, es que es un trastorno respiratorio agudo, y cuando tenemos uno alterado, modificado, es que es un trastorno respiratorio crónico. Ahora, hasta aquí son los tres pasos. Yo le agregué el cuarto, que es ya calcular la compensación esperada, para ver si tiene un trastorno agregado. Ahorita vamos a ver cómo se calcula esa compensación esperada. O sea, por ejemplo, si tengo un trastorno respiratorio, voy a ver cuánto espero que me compense el riñón y viceversa, ¿ok? Y el quinto paso es que si estoy en una acidosis metabólica, tengo que calcular el anion gap y así puedo discernir la etiología. Pero esto solamente si estoy en una acidosis metabólica. Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero bueno, para que veas los pasos de la gasometría, quiero que veas ¿cómo se llama el diagrama? Que nos dice, el pH, ¿está normal o anormal? Ya te vas, por donde quieras. Por ejemplo, normal. Checas la PACO 2, igual acá, checas la PACO 2. Si está normal, ya te vas a ver cómo está la base. ¿Está alterada? Sí, entonces nos está hablando de un trastorno metabólico. La base no está alterada, sí, es un trastorno normal. La PACO 2 ahora no está normal, está anormal. Entonces ya nos está diciendo que es un trastorno respiratorio. Después nos vamos al PACO 3, que es checar la base. La base está alterada, sí. Entonces es un trastorno crónico. Si la base no está alterada, entonces es un agudo. Y lo mismo, PACO 2. El pH está normal. PACO 2, normal. Base alterada. Sí está alterada. Entonces tiene una alteración metabólica. Y aquí, pues ya veremos ahorita en la zona. Nomás es para que te empapes de eso, pero ahorita vas a entenderlo ya con más profundidad. Bueno, primero tenemos que saber cuáles son los trastornos primarios, que son la acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria. ¿Ok? Son esos cuatro. Ahora, acidosis metabólica es aquella que baja el pH porque es una acidosis. Al ser metabólica, aquí el componente metabólico es el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato, si es acidosis metabólica, tiene que estar bajo, ¿no? Es una base. La acidosis debe estar baja. El valor normal del bicarbonato es de 22 a 26. Después, la PACU, aquí sería que su compensadora. ¿Y cómo va a intentar compensar una acidosis? Disminuyendo los ácidos, o sea, disminuyendo la PACU. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de acidosis metabólica, es muy importante calcular el anion gap, porque eso nos ayuda a ver por dónde puede ir la etiología del trastorno. La fórmula para calcular el anion gap es sodio menos cloro más bicarbonato, y lo normal es que vaya de 8 a 15. Ahora lo calculamos. Tenemos un anion gap normal. Esto nos está hablando de que hay pérdida de bicarbonato. ¿Ok? Ahora, podemos perder bicarbonato de dos formas, intestinal o renal. Y para saber cuál de las dos es, tenemos que calcular el anion gap urinario. La fórmula es sodio más potasio menos cloro. Ahora, si nos da un valor negativo, es que es un pérdida intestinal de bicarbonato. ¿Cómo podemos perder bicarbonato por intestino? Por ejemplo, con vómitos, en diarrea. Y si nos da un valor positivo, es que es de origen renal. Por ejemplo, por una cirrosis tubular renal, una intoxicación por amonio o de origen endocrinológico. Y ahora, por otro lado, si nos da más arriba de 15, que sería un anion gap elevado, nos está hablando de que hay exceso de ácidos. Aquí perdimos amortiguadores, perdimos bases. Aquí hay demasiados que ya no nos damos abasto en el anion gap elevado. Y hay una mnemotecnia para las etiologías que es moth piles o pilas de lodo. No me lo inventé yo, eso ya existía. Lo tuve que haber puesto en orden, pero no había cachado que esta era una mnemotecnia. M de metanol. U de uremia. D de cetoacidosis diabética. P de paraldehído. I de isoniazida. L de acidosis láctica. E de etilenglicol y S de salicilatos, mothballs. ¿Sí? Y ya. Después vamos con la acidosis respiratoria. Entonces, es una acidosis. ¿Cómo tiene que estar el pH? Bajo.
Respiratoria. Entonces, ¿cómo tiene que estar el dióxido de carbono? Si es un ácido y estamos hablando de acidosis, pues tiene que estar alto. Ahora, aquí el bicarbonato, pues es nuestro compensador. ¿Cómo vamos a intentar compensarla? Elevándolo porque es una base, ¿ok? La acidosis respiratoria, como lo dijimos, puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda puede ser, por ejemplo, por una infección del tracto respiratorio, una crisis asmática, una insuficiencia cardíaca o una o benzodiazepinas, porque alteran, pues se hacen depresión respiratoria, ¿no? Y por eso haces una acidosis. Después puede ser crónica, por ejemplo, por un EPOC, por un enfisema que hace fibrosis y que pues va siendo gradual, ¿no? Cómo va, digamos que reteniendo ese aire, va siendo gradual, o por ejemplo, un SAUS. Ya. Luego alcalosis metabólica. Es una alcalosis, ¿cómo va a estar el pH? Aumentado. Metabólica. Si es una alcalosis, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Metabólica, alcalosis, va a estar aumentado. Y esta va a ser su compensación, la PACO. ¿Cómo va a intentar compensar una alcalosis, la PACO, si es un ácido? Pues aumentando ese ácido, sube la PACO. Y aquí hay una mnemotecnia que yo tampoco me inventé, pero es Boulevard Place. ¿Qué hay en los bulevares? Pues, según yo hay fuentes, por eso dibujé eso, no sé. Aquí tenemos B de Baxter, que es un trastorno renal, en el que pues empieza a retener bicarbonato. Puede ser por laxantes, vómito, diarrea, P de hipercapnia, L de alcohol, A de álcalis, C de alcalosis y E de endocrino. Y luego tenemos la acidosis respiratoria, es la alcalosis que es pH pues aumentado. El respiratoria, ¿cómo entonces tiene que estar el apaco si es alcalosis? Y el dióxido de carbono es un ácido, pero estamos hablando de alcalosis, pues disminuido. Y entonces el compensador, que es el bicarbonato, ¿cómo debe de estar? Estamos hablando de alcalosis, pues debe de compensar haciendo una acidosis, disminuyendo el bicarbonato. Aquí, pues no encontré como tal, como técnica hasta ya después que lo estaba viendo que podía hacer hades, como hadas, pero en inclusivo. Entonces, pues aquí H de hipoxemia, A de ansiedad, D de dolor, E de embarazo o de encefalopatía hepática, porque, por ejemplo, aquí lo que pasa es que los amonios empiezan a depositar en el cerebro, específicamente donde están en los núcleos de la respiración. ¿Y qué otra? Embarazo y salicilatos. Mira, los salicilatos te pueden hacer alcalosis respiratoria y también acidosis metabólica. Los contrarios, ¿te das cuenta? Bueno, ya. Después, ahora sí vamos a ver cómo hay que calcular la compensación esperada. Bueno, si tenemos una acidosis metabólica, ¿quién lo va a compensar? Pues el pulmón. Entonces, ¿cuál es el componente del pulmón? La PACO. La fórmula es 1,5 por bicarbonato más 8. Y luego supuestamente la fórmula dice más menos 2. O sea que tu resultado esperado puede estar de lo que te dé, entre menos 2 y más 2. Pero pues el profe no lo toma en cuenta este más menos 2, ¿eh? Así lo hacemos en el salón. Después, alcalosis metabólica. El problema está en el riñón, compensa el pulmón. ¿Y cuál es su componente del pulmón? Pues la PACO. Aquí la fórmula es 0,7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Y luego tenemos la acidosis y alcalosis respiratoria, que es la misma fórmula para los dos. Aquí vamos a calcular la compensación que esperamos de la base, el déficit de base, que es la PACO 2 menos 40 por 0,4. Sí, son tres formulitas que tú tienes que aprender de memoria. Y bueno, ahora,
Aquí a partir de estas formulitas vamos a ver si está compensado o no y vamos a ver si tiene algún trastorno agregado. Por ejemplo, en la acidosis metabólica, vamos a comparar el PACO 2 real del paciente. PACO 2 real se refiere al del paciente con el esperado. Si el PACO que tiene el paciente es el esperado, nos está hablando de una acidosis metabólica pura. ¿Ok? O sea, sí es lo que el cuerpo debería de estar haciendo. Acidosis metabólica pura. Si la PACO es mayor a lo que esperamos, es decir, hay más dióxido de carbono del que esperamos. El dióxido de carbono es un ácido, entonces hay más ácido del que esperamos. Es una acidosis. Y como el que está compensando es el riñón, digo, como el que está compensando es el pulmón, es una acidosis respiratoria. Y aquí ya le llamamos acidosis mixta porque ya tiene componente metabólico y respiratorio. Ahora, por otro lado, si la PAC es menor a lo esperado, entonces digo, hay menos PACO, hay menos ácidos. Entonces, ¿qué es una alcalosis? ¿Quién me está compensando? El pulmón, o sea, es una acidosis respiratoria. Luego, alcalosis metabólica. Lo mismo, si tengo un PACO igual al esperado, nos habla de una alcalosis metabólica pura. Pero si el PACO es menor al esperado, decimos, hay menos PACO. ¿Qué es el PACO? Un ácido. Hay menos ácido, o sea que estamos en una alcalosis. ¿Quién me está compensando si es metabólica? Lo respiratorio. La PACO es mayor que la esperada, entonces digo, hay más PACO, hay más ácido. Entonces, ¿qué es una acidosis? Una acidosis. ¿Quién me está compensando lo metabólico? Pues lo respiratorio. ¿Ok? Esto es por pura lógica, lo puedes sacar. Luego, acidosis respiratoria. Si el déficit de base o alcalosis respiratoria, es que puede ser las dos, por eso aquí le escribí bien feo, porque dijimos que es la misma formulita. Si el déficit de base es igual al esperado, pues nos habla de que o la acidosis o la alcalosis es pura. Si el déficit de base es menor que el esperado, digo, hay menos base, hay menos base, entonces que hay una acidosis. Y si es respiratoria, aquí me está compensando metabólico. Ahora, déficit de base es mayor que lo esperado, digo, hay más base de lo esperado, hay más base, o sea que estamos ante una alcalosis. Si es respiratoria, aquí nos compensa, pues lo metabólico. Y yo lo resumí así. En tu mente, o sea, para que lo hagas por pura lógica, en tu mente di, bueno, o sea, lo calculas. Y ya dices, lo comparas y dices, ¿hay menos o hay más de lo esperado? O sea, el paciente, su valor de déficit de base o de PACO es mayor o igual a lo esperado. Mayor, menor o igual a lo esperado. Entonces, lo comparo y digo, no, pues hay más que, por ejemplo, en este caso, hay más base. Entonces es una alcalosis. Hay más PACO, entonces es una acidosis. Pero por otro lado digo, hay menos. Entonces, si es menos Paco, va a ser una alcalosis, porque este es un ácido, acuérdate. Y si hay menos, digo, va a ser una alcalosis, y si hay menos base, pues va a ser una acidosis. Espero que esto te ayude, porque así como que a mí se me es más fácil entenderlo. Y obviamente siempre va a ser contrario al trastorno primario, ¿ok? Si el trastorno primario es una respiratoria, pues lo va a compensar el riñón, entonces va a ser acidosis metabólica, y al revés, ¿ok? A ver si eso te ayuda. Pero siento que yo lo entendí más con esto, pero a lo mejor te hice más bolas y ya no hayas entendido. Pero bueno, sigamos. Y después tenemos que si el pH está normal, el pH lo tenemos normal, pero los demás parámetros están alterados, es que ese trastorno está compensado, porque como sea, digamos, la balanza está chueca, pero al final, bueno, más bien, pues sí, la balanza está chueca, pero al final está estable, digámoslo así, ¿ok? No tenemos lo que deberíamos de tener, pero al final está compensado el pH, ¿ok? Y ahora te lo voy a explicar con unos ejemplos aquí, para que lo hagamos en la vida real. Entonces, este es el primero. Ahí lo voy a bajar, por acá está la respuesta. Espero que sí se esté viendo bien, a ver, déjame. Creo que sí se ve bien. Bueno,
¿Qué nos dice el paso uno de la interpretación de la gasometría? Que vamos a ver el pH. Ahora, ¿cómo está el pH aquí? Pues 7,45. Pues el pH está bajo. El paso 2, ¿qué nos dice? Vamos a ver la PACO. ¿Cómo está la PACO aquí? Ahí está general. ¿Cómo está la PACO aquí? Si lo normal es de 35 a 45. Ay, quiero ver si se está viendo bien porque luego se ve borroso. Pero creo que sí se ve bien, no estoy tan segura. Bueno, la PACO entonces está también baja. El tercer paso que nos dice, vamos a ver el déficit de base. Bueno, el déficit de base es, lo normal es de -2 a +2. Entonces aquí está alterado. Alterado es bajo, bajo. Entonces, pH normal, ¿qué nos quiere decir? Que está compensado, ¿no? La Paco baja, ¿de qué nos habla? Paco, ácidos bajos. Entonces, ¿de qué nos habla? De una alcalosis. Y si es Paco, es una alcalosis ¿qué? Respiratoria, porque es el componente respiratorio, ¿no? Después calculamos el déficit de base. Bueno, más bien, está bajo, ¿de qué nos habla? Si la base está baja, ¿de qué nos habla? De una acidosis. Bueno, no, eso no, más bien nada más. Ah, sí, ya me acordé, aquí me confundí. Pero entonces, acuérdate que si estamos hablando de un trastorno respiratorio, nos vamos aquí y dijimos que el agudo no modifica el déficit de base y el crónico sí lo modifica. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que es un trastorno crónico porque sí lo modifica. ¿Ok? Y después, ¿qué tenemos que hacer? El cuarto paso es calcular la compensación. ¿Cuál es la fórmula para calcular este, el déficit de base esperado? Es el APACO 28,9, 28,5 menos 40. ¿Eso cuánto nos da? Menos 11,5. Y luego lo multiplicamos, creo, por 0,4. Eso no me acuerdo. Por 0,4. Ajá. Por 0,4. Lo que nos debería de dar menos 4,6. El déficit de base está normal. No, está más bajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Base baja. No tiene base. Entonces, ¿qué es? Una acidosis. ¿Y qué es lo que está compensando? Pues el riñón, así que es metabólica. Y a ver, vamos a ver. Precisamente pH normal, Paco baja. Ay, es que el bicarbonato era este. Pero ve, aquí ya hay otro componente que no haya tomado en cuenta, que es el bicarbonato. El bicarbonato, ¿cómo está? Bajo, 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 bajo. Entonces aquí el trastorno primario no es como tal la alcalosis, es la acidosis metabólica. Es que no había tomado en cuenta este. Pero entonces este es el trastorno primario. ¿Sí me entiendes? A ver, ya volví. Ya volví porque como que ahí me confundí yo también. Pero ya, es que me preguntaba y no lo había encontrado. Cuando tienes pH normal, entonces ¿cómo sabes cuál es el primario? ¿Cuál es el que debes de calcular, ¿no? Y pues es siguiendo el logaritmo, pero cuando tienes un pH normal tienes que pensar en esto. Entonces, vamos a sacarlo. Vamos a ver. pH pues es normal. Y le voy a poner naranja de normal. Luego el bicarbonato, lo normal es de 22 a 26. Así que está bajito, ¿no? Ahí le puse más, es menos. Está bajito. La Paco, pues también está bajita. El déficit de base está bajito. Ahora, con un pH normal, piense, si la Paco es baja y el bicarbonato es bajo, como pasa aquí, probablemente es una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, que es lo que sacamos hace rato, ¿no? Otra vez.
Ahí va, si quieres la adelantas al video. Uno, pH. Entonces está normal. Quiere decir que es compensado. Dos. Ahora, sí, 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 pensé que nos estaba grabando en el Zoom. Luego, la PAC. ¿Cómo está la PAC? Disminuida. Entonces, ¿qué es? Menos ácido, entonces es una alcalosis. Luego, ¿qué es? Respiratoria, ¿no? Porque es el componente respiratorio. Luego, la 3 es el déficit de base. ¿Está alterado? Dijimos que sí, y por lo tanto es crónico. Y pues es de esperarse que sea crónico porque está compensado y normalmente los crónicos son los que se compensan porque ya llevan pues bastante tiempo y el cuerpo aprende a compensarlo, ¿no? Y después, aquí ya tenemos que calcular ahora sí la fórmula, que sería nuestro cuarto paso. Y que dijimos que la fórmula era, me la voy a copiar de acá abajo, eso sí lo tengo acá, tras, ¿va? Este ya lo habíamos sacado hace rato. Y dijimos que por lo tanto no está compensada. Entonces, podemos hacer lo que te dije hace rato. Ahorita me di la idea. Hay más o menos de lo esperado. Hay menos de lo esperado. Hay menos déficit de base de lo esperado. Entonces, si tenemos menos base, ¿de qué estamos hablando? Menos base, pues de una acidosis, ¿no? De una acidosis, ¿qué? Metabólica, porque es lo contrario, ¿no? O porque es lo que estaríamos aquí compensando de esa alcalosis respiratoria. Y entonces, al final, lo que vamos a tener respuesta sería una alcalosis respiratoria crónica, crónica, más una acidosis metabólica. Y al final le ponemos compensado, ¿sí? Y ya. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosa nos podría dar una alcalosis respiratoria crónica? Ya lo dijimos. EPOC, fibrosis, enfisemas, ¿ok? Ya. Después vamos con el que sigue. Vamos a hacer otro. A ver, si quieres ponle pausa y hazlo tú, a ver. Y luego si quieres adelante, lo hacemos juntos. pH de 7,35 a 7,44 es lo normal. Aquí está normal. La PACO de 35 a 45. Entonces aquí está, va. El bicarbonato va de 22. Ah, este es el mismo, ¿no? Bueno, la PACO va de 22. Digo, no, el bicarbonato va de 22 a 26. Aquí está bajito. El déficit de base, aquí está aumentado, ¿no? Va de -2 a +2. Entonces, aquí nos dijo que el número uno paso es calcular el pH. Perdón, pH. ¿Cómo está el pH? Normal. O sea que está compensado. Luego, el paso número 2 es calcular la PAC. Bueno, medirla. ¿Cómo está la PAC? Pues, PAC, ¿cómo está la PAC? Y si quieres, tú me puedes ir siguiendo con tu diagramita ¿eh? La PAC, ¿cómo está? Disminuida. Si hay menos base, entonces, ¿qué tenemos? Digo, si hay menos base, entonces, ¿qué tenemos? Una alcalosis. Es PAC, entonces es respiratorio. Después, el paso número 3 es calcular el déficit de base. Aquí está alterado o normal. Alterado. Entonces, ¿qué tenemos? Es crónico. Alcalosis respiratoria crónica. Y sacamos nuestra fórmula. Y otra vez es el PACO menos 40. ¿Cuánto nos da? -9. Y lo multiplicamos por 0,04. ¿Cuánto nos da? -3,3. Ahí me va diciendo el 2.
Este es el déficit de base esperado. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Más o menos de lo esperado? Tenemos más, ¿no? Porque nos dio un resultado negativo y tiene 2,9. Hay más. Base de la esperada. Entonces, ¿qué tenemos? Una alcalosis de metabólica. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Resultado, una alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. Y aquí le puse acidosis. Ah, sí, aquí le puse ahí más base, pero pues no hay menos, ¿no? Es que no, a lo mejor no vi esto. Entonces sí, hay menos base. Eso no me pasa en el examen. Hay menos base, ojalá que te hayas dado cuenta de ese error. Hay menos base, entonces, si hay menos base, entonces va a ser una acidosis. Y bueno, ya. Y tenemos finalmente otro problema. El último. Mira, aquí ya le puse pH. Bueno, pH alto. Y luego paso uno es el pH. Aquí está alto, entonces. Después de paso 2 es ver la parte, cómo está aquí, alta. Entonces estamos hablando de que tiene, ay, no alto, el Paco no está alto, el Paco está bajo. Te digo que la tabla andaba medio, es una alcalosis respiratoria. Ajá. Ah, pero aquí date cuenta, como aquí el pH no es normal, sí tenemos que buscar el trastorno primario. ¿Cuál es el que nos da un pH alto? Alcalosis, ¿no? Alcalosis, alcalosis. Ah, y mira, aquí el Paco es el que está abajo y el bicarbonato es el que está reducido. Entonces buscamos el trastorno primario, que en este caso pues sería el respiratorio, ¿no? Entonces, precisamente tenemos una alcalosis respiratoria, alcalosis respiratoria, el déficit de base como está alterado, por lo tanto es crónica, y tenemos el bicarbonato reducido. Ah, pues ya, eso ya. Entonces aquí está, tenemos que calcular la fórmula otra vez, que sería 18,6 menos 40 por 0,4, que nos da, ayúdame yo la respuesta. Así ya, 2,6. 2,6 es lo esperado, tenemos 26,1. Entonces, hay menos base. Si hay menos base, ¿de qué nos está hablando? Menos base, pues de una acidosis que metabólica, agregada, ¿no? Es alcalosis respiratoria, agregada a alcalosis respiratoria. Y entonces aquí en el salón supuestamente calculamos el anión gap para esta acidosis metabólica. ¿Recuerdas la fórmula del anión gap? Es sodio, que no sabemos por cuánto es, creo que aquí me lo inventé. Bueno, sodio menos cloro más bicarbonato, contra Z, ¿no? Sodio menos cloro más bicarbonato es igual a 114,8. Si lo normal es de 8 a 15, pues está altísimo. Un anión gap alto, ¿de qué nos puede estar hablando? De una producción anormal de hidrógenos. Y la mnemotecnia, pues es el MODPIL. Ya, eso es todo. Espero que le hayas entendido y no te haya hecho más bolas. Pero si tienes alguna duda, me preguntas y te lo explico. Adiós. Adiós para siempre.